Auspicia Mutual Bancaria. Economista, ya amigo de esta casa, Andrés Aciaín, Gastón y Juan Izaguirre de Radio Total en Concepción del Uruguay. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por tu gentileza permanente. No, por nada. Bueno, de acuerdo a los datos que nos han llegado tempranito y bastante antes de la apertura de los mercados, ya Banco Galicia ubica el dólar en 50,6, el Banco Vizcaya 49,5. ¿Qué es lo que se vislumbra luego de una elección marcadamente sorprendente como la de ayer en términos de la globalidad del resultado? Bueno, creo que anticipa lo que iba a suceder después de octubre, ¿no? El gobierno tenía una política, básicamente hizo como una pausa electoral en la corrida cambiaria que había empezado el año pasado. El FMI lo autorizó, claro, a usar para tener una mejor performance en las elecciones los dólares del crédito para tratar de sostener artificialmente el valor del dólar financiando la fuga de capitales. Y todo ese atado con alambre electoral, podemos decir, con alambre, más que con alambre, con dólares del FMI, se desarmó, me parece, ¿no? Uno esperaba que si el resultado era parejo, el gobierno el FMI iba a imponer que deje de usar los dólares después de octubre y que iba a devaluar la moneda después de octubre, pero el resultado fue tan contundente en las pasos que me parece que se anticipa, ¿no? Y por eso la presión inmediata por el dólar, porque se anticipa que básicamente se fue de la elección de octubre, ¿no? Con estos resultados tan amplios, entonces la política que uno hubiera esperado que el gobierno iba a hacer en octubre ya se la está haciendo el mercado al otro día de las elecciones, ¿no? Y claro, también es muy probable que el FMI le empiece a soltar la mano. Si la lectura de anoche, yo me quedé hasta tarde tratando de saber qué es lo que pasaba, pero me parece que se gastó a cuenta hasta el ajuste, digamos, ¿no? Y hoy va a ser difícil frenar en la nieve con la cubierta lisa, ¿no? No sé qué margen de maniobra tendrá el gobierno para reaccionar económicamente y qué problema institucional podemos tener debido a eso, porque es indudable que los que lo ayudaron hasta ahora dijeron, bueno, hermano, no es suficiente, te acompañamos hasta la puerta del cementerio. Sí, me parece que el gobierno está en condiciones muy débiles, porque, había montado un programa económico que fue básicamente tomar plata prestada, después no teníamos que pagar, recurrió al FMI, el FMI lo manejaba, le dio una especie de pulmotor hasta las elecciones, y ahora creo que con este resultado el FMI le va a soltar la mano y no veo capacidad de reacción del oficialismo, ¿no? Porque básicamente tendría que cambiar todo su programa económico y hacer uno totalmente alternativo y no tiene caudal político para sentar, me parece, a hablar a nadie. Claro. O nombrarlo a Alberto Fernández jefe de gabinete hasta diciembre. Sí, o adelantar la transición. Adelantar la transición. Desearíamos que no, ¿no? Porque me parece que no corresponde, que tendría que completar su mandato, pero bueno, va a tener, todos los argentinos van a tener unos meses muy difíciles porque, vamos a ver el desbande de un programa económico que fue un desastre, por donde lo miremos, y ahora estamos presenciando ya hace un año, ¿no?, la caída de ese programa, pero ahora va a ser a paso acelerado. Y bueno, me parece que esto es muy dañino, lo que están generando para la población argentina. De nuevo el dólar subiendo, esto va a repercutir en la inflación, deteriorando todavía más la ya deteriorada situación económica. La verdad que nosotros, como economistas, por ahí con cierta mirada, que ni bien empezaron con el tema de la deuda, recordando con el fondo hoy que ya decíamos, muchachos, que van a hacer de nuevo lo mismo que hizo Martínez de Oz, lo mismo que hizo Caballo, en dar el país sin tener capacidad de pago para que después termine un estallido económico. Se lo dijimos el primer día,
ya lo veíamos venir hasta antes de que empiecen a hacerlo, ya sabíamos lo que iban a hacer, cuáles son las consecuencias, y ahora lo estamos viviendo a paso acelerado, ¿no? Es un drama, una especie de déjà vu social que, bueno, genera un daño terrible, sobre todo sobre la población más humilde, ¿no? Sí, sobre sí. todo la suba de los alimentos, Exacto. la inflación. Es la parte triste de la alegría del triunfo, digamos, observar que de repente seguimos con inercia, no tenemos freno y el precipicio está al lado. Esta especulación que se hace entonces acerca del adelantamiento del proceso institucional se parece mucho a lo que se presagió anoche cuando comenzaba a vislumbrarse en determinados círculos la magnitud de la derrota, sobre todo en la pata principal que eventualmente le podía quedar a Macri, que era la provincia de Buenos Aires. El desastre fue aún mayor, y en manos de quien presuntamente podría haberles tirado una lanza para acomodar un poco. De hecho, muchas de las propuestas de Kicillof para la provincia de Buenos Aires bien le hubieran servido al gobierno nacional para aferrarse un poco más a una continuidad que todos los argentinos esperamos, pero que debido al resultado hay que mirar con mucha precaución. Sí, creo que van a ser meses muy difíciles. La respuesta del pueblo argentino fue claramente una respuesta a debate general que generó, sobre todo en el tema económico, la política oficial, ¿no? Los distritos más golpeados, la provincia de Buenos Aires, Rosario, distritos industriales mismo, el acuerdo industrial, ¿no? Como ha perdido caudal el oficialismo, bueno, por más que se ha retenido ahí el triunfo, y bueno, la provincia como caso emblemático, han puesto toda la plata en obra pública, han modificado el presupuesto a favor de la gobernadora, pero cuando vos estás enmarcado en un programa económico que día a día le complica a la gente porque pierde el trabajo, porque los precios se dan por las nubes y la jubilación y el salario no. Bueno, lo que pasa es que en los distritos donde la gente, sobre todo la actividad privada e industrial es más importante, el deterioro es lo más grave, y creo que se tradujo, ¿no?, en votos con un resultado contundente. Y la provincia de Buenos Aires es por ahí la forma más gráfica de verlo, ¿no? El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, ganándole por París a la mejor imagen que tenía el oficialismo de cara a las elecciones. Sí, hay otro dato económico que puede leerse políticamente, es que salvo Córdoba, donde la oposición pierde por bastante poco, todos los cordones industriales respondieron agresivamente contra el gobierno nacional, y algunos territorios políticos como Jujuy, inesperadamente, luego de haber ganado con muy buen margen Morales, pierde también por un buen margen políticamente la provincia de Jujuy, con lo que le queda, además, desde el punto de vista político-institucional, una debilidad tan importante que, digamos, es como que no tiene una pata donde pararse hoy por hoy el gobierno, ni política ni económica. Sí, me parece, bueno, es la destrucción de un movimiento político producto de estar basado en un proyecto económico inviable, ¿no? El experimento que uno podría decir que fue el PRO también, ¿no?, como un partido de derecha, empresarial, pero democrático, ¿no? La primera vez que la derecha había llegado por elecciones, al menos con un discurso de un partido propio al poder, que muchos lo veían como una nueva etapa de la política argentina, se sostuvo en un programa económico muy endeble. Creo que debería hacer reflexionar, sobre todo los sectores liberales de Argentina, empresariales, de repensar su estrategia económica, ¿no? Claro. El nivel de irresponsabilidad de nuestra clase dirigente empresarial, de todo este grupo de economistas del establishment, que se la pasaban hablando maravillas de una política económica que irresponsablemente tomaba créditos afuera y no hacía nada más, ¿no? Pensaba que
digo, algo esencial, ¿no? En la universidad uno ingresa y le dice cuando uno toma un préstamo, después hay que devolverlo. Es un préstamo, no un regalo. Claro. Una noción tan simple como esa, desconocerla y montar un circo económico tomando créditos del exterior sin ningún tipo de responsabilidad y viabilidad futura, y que eso se ha aplaudido por la clase dirigente empresarial, política, de centro derecha, de derecha y gran parte de los economistas, me parece que merece un replanteo, una reflexión sobre el programa económico y su viabilidad. Deberían, porque bueno, este experimento político de los sectores conservadores de la Argentina, que la verdad había sido un experimento muy novedoso del siglo XXI, ¿no? Volver como en la época, creo que nunca habían ganado como un partido propio, elecciones limpias, y bueno, habían llegado a gobernar el país, los distritos más importantes tenían una performance muy buena en términos políticos, y este proyecto económico inviable le jugó una muy mala pasada que los deja al borde de la extinción. Sí, la última reflexión que te pido es acerca de no sé, el presidente ayer pareció ciego, aún en su discurso de reconocimiento de la derrota, en el sentido de que iba ciego contra una pared y se pegó, porque le habló al mundo, y en realidad los que ayer votaban eran los argentinos, éramos los argentinos, pero es como que no tomó nota de eso. Lo único que falta es que le eche la culpa a Trump de haber perdido, pero sinceramente haber trabajado nada más que por una cotización de un billete que encima no emitimos, sin fijarse en las demás herramientas que son en definitiva la fortaleza o la debilidad de eso a lo que se apunta, ¿no? Sí, da la impresión, ¿no?, de alguien que vivió toda la vida pidiéndole plata al padre, y después cuando gobernó le pedía plata a Trump y a Lagarde. Claro. ¿No? Pensaba que así se maneja la economía, y bueno, por ahí la falta de experiencia de que hay que trabajar y producir para generar ingresos. Eso no te lo ponen de afuera, ¿no? Hay que construirlo en el propio país. Creo que es un poco la ceguera en un sector de la clase dominante, que se forman institutos en el extranjero, que hace carreras en empresas que cada vez son menos nacionales. Incluso uno ve mucha gente, pero el hijo de Blaquier, gobernador de Jujuy, es casi un títere de Blaquier, ¿no? Y el hijo de Blaquier, que gobernó la ANSES y la plata de los jubilados, ni siquiera continuó con el negocio del padre, ¿no? Un tipo que se trabajaba para Goldman Sachs. Están acostumbrados a recibir órdenes del exterior, ¿no?, como una subsidiaria de la multinacional. Gran parte de nuestra clase dominante se transformó en un apéndice administrativo del capital extranjero en Argentina. Eso incluso fue en muchas áreas de la política energética, la política financiera, incluso en la política a veces también de medicamentos, intentó, o en distintos sectores, muchos sectores de gobierno eran básicamente lobistas de grupos internacionales que querían penetrar en distintos mercados, ¿no? Entonces, ese tipo, me parece, de cultura que se va formando en parte de esta clase dominante hace que un presidente piensa que se ganan elecciones hablándole a los mercados y al exterior, y los que votamos por suerte todavía somos los argentinos. Andrés, muchísimas gracias por tu generosidad de siempre, ¿eh? No, por nada, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Igualmente. Andrés Aciaín, economista, es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO, que siempre está dispuesto a darnos una mano para entender el momento, aunque me quedó la sensación de que es tan gordo, tan pesado, tan duro el resultado, que más o menos todos tenemos la misma sensación, y no logramos saborear el hecho de que no el gobierno, no Alberto Fernández, sino la idea de tener un gobierno más para todos. No logramos gozar de la perspectiva de tenerlo más cerca, porque las consecuencias de todo el desmanejo de estos casi 4 años nos auguran tiempos
aún mucho más difíciles si es que Macri logra sostenerse en el poder, porque lo primero que dijo Andrés es que había una sensación de que sin un recambio institucional podía haber, en todo caso, un estallido social.